¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, aquí estamos con la MT650 y nada, estamos aquí en la subida de Heizkibel, que os he hecho varios vídeos ya con mis BMWs y bueno, y con más motos que he tenido. Los que me seguís en el canal ya sabéis. Y nada, pues me apetecía hacer un día de sol. Vamos, ya veis, manga corta, brazos descubiertos, y nada, no siempre, como vamos andando por aquí, no vamos a hacer una ruta larga, tampoco quería traer la ropa de... Aunque se me echará muchos encima, ponte la ropa, que no sé qué. Tranquilo, que si me caigo, me caigo yo, no te vas a caer tú, tranquilo. No te preocupes por eso, que hay gente que ya sabéis que enseguida te saltan ahí, ¡guau! Protecciones, protecciones. Ya sabéis que yo casi siempre uso protecciones, casi siempre. Pero bueno, en algunas ocasiones, como ahora, pues bueno, no me apetece y punto pelota. Es mi responsabilidad. No se debe hacer, pero bueno, ya lo acabo de aclarar, ¿vale? Entonces nada, estamos aquí, como os digo, en la subida de Heizkibel por la parte de ya lo diré, de Lezo, ¿vale? Hacia Fuenterrabía, ¿vale? Entonces, bueno, si me queréis acompañar en este vídeo, digo, bueno, me apetecía dar una vueltecita por aquí, así que nada, salimos, como siempre, miramos, indicamos a la derecha, muy importante, hay que dejarse ver, ¿veis? Ahí viene el coche. Hay que asegurarse bien siempre en todas las salidas y cruces, sobre todo cuando vamos en moto, ¿vale? Aunque vayamos en coche también, pero en moto ya sabéis que tenemos más peligro de que nos puedan arrollar. Maletas cerradas, hay que asegurarse que una de ellas se me abrió una en mi BMW y no veas tú la que lié. En fin, cosas que pasan en la vida. Bueno, pues nada, ya estamos aquí montados en esta MT. Llevamos ruedas calientes porque ya vengo de dar una vueltecita, tranquilito, tranquilito y bueno, muy bien, muy bien. Allá pasa la policía. Y nada, vamos ya unos 1600, casi 1700 kilómetros con esta MT. Y bueno, ya la moto se ha soltado, evidentemente. La moto se ha soltado, bien soltada ya. Ya sabéis que a partir de los 1000 kilómetros las motos se sueltan, ¿vale? Esto ya lo sabéis. Y la verdad que pues se nota bastante, se nota bastante que la moto va con otra alegría, y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, hemos tenido unos días de calor, hoy es San Juan, Anoche fue el día de las hogueras, aunque cayó una chaparrada impresionante aquí, por lo menos en el norte, en la zona donde estamos. Anoche cayó una tromba desde las 9 de la noche, toda la noche ha estado tronando, lloviendo, o sea que vamos. Yo creo que este año hogueras ha habido pocas, ¿vale? Encendidas, por lo menos aquí. Luego en otras provincias o en otros sitios me imagino que no habrá habido problema, pero aquí en el norte, como os digo, llevamos 2 años de confinamiento, ya sabéis, bueno, de confinamiento con el coronavirus, etcétera, y no ha habido hogueras. Y este año que había hoguera, aquí por lo menos, yo os digo que muchas ni se habrán encendido. Voy a adelantar este, que podemos, estira muy bien esta moto, ya veis. Y lo que os digo, pues nada, ha caído mucho agua, ahora ha salido un día espectacular. Me imagino que nos encontraremos con zonas más húmedas y mojadas, me imagino, no lo sé, seguro. La verdad que lleva toda la mañana con sol. Y nada, me escapo de trabajar y digo, venga, vamos a dar una vueltecita y grabamos un vídeo para el canal como siempre. Y como me vais preguntando sobre esta moto, muchos curiosos, gente que quiere comprar esta moto, otros que simplemente quieren saber. Y bueno, ya veis que en mis vídeos os voy contando un poco mis sensaciones. Ya os acabo de decir que la moto va sobre los 1700 kilómetros ahora mismo. Todas andadas por aquí, no ha hecho ninguna ruta larga todavía, no he tenido oportunidad de hacer ninguna ruta larga con ella. Y la moto, pues a día de hoy, va genial, como tiene que ser una moto nueva, ¿vale? La moto la llevamos siempre alegre, con precaución, pero la moto siempre va alegre, desde el kilómetro cero, y la moto se comporta muy bien, ya os digo. Hay que respetar siempre los tiempos de espera, evidentemente, de enfrío y todo ese rollo, ya sabéis. Pero la moto es una 650 que va muy bien. La única pega
por deciros algo de esta moto que le veo. Bueno, yo os he dicho algunas, pero noto mucha diferencia los cambios de giro, los cambios de peso de esta moto. Ya veis que se hacen, pero hostias, la noto perezosa esta moto, la noto perezosa, Estoy acostumbrado a motos trails y a otras motos, también he tenido motos Knacker, he tenido todo estilo de motos, y hostias, esta moto es muy perezosa hacer el cambio, ya os digo, entra en curva bien, pero no el cambio que me gusta a mí hacer, en caso, ya sabéis que os he hecho muchos vídeos cuando tenemos un obstáculo que queremos esquivar, ¡wow! ¡Hostias! No es rápida esta moto, no es rápida, A mí me cuesta, yo creo que es por estas suspensiones, estas que lleva, son muy duras, son muy deportivas, y hostias, veo mucha diferencia. Lo demás, luego la moto ya veis que entra, bueno, la moto entra en curva, que es una lapa, os digo yo que la moto tiene un agarre increíble, o sea, va muy bien, sobre todo esta moto está más enfocada para carretera, ¿vale? Ya os lo he dicho en más ocasiones. Y la moto ya veis cómo se agarra, como tumba, mira cómo tumba esta moto, vamos tumbados, y la moto se tumba muy bien, no te hace ni un extraño, perfectamente. Hay que andar con cuidado, vigilando siempre las zonas, si vemos que hay gravilla, si es una curva que está bastante bien como ahora, pero hay zonas, hay sitios que podemos tener gravilla, hay que estar siempre muy pendiente de la carretera. Yo por lo menos, cuando voy un poquito más ágil como puede ser ahora, no quito la mirada del suelo en ningún momento, ni para mirar ni un árbol, ya os lo digo, voy todo el rato mirando por si hay alguna piedrecita o alguna cosa que me pueda escupir o tirar de la carretera, ¿vale? Muy importante, cualquier cosa que tengáis, una chapita, lo que sea, hay que vigilar esas cosas, ¿vale? Y sobre todo siempre digo esto, la rueda delantera es la que manda aquí, ¿vale? La que manda. Donde pongas la rueda delantera, la moto ahí va, ¿vale? Pero ya veis, la moto, le damos caña, le hacemos perrerías, va muy bien. Esta moto en carretera y en estas curvas de montaña, la verdad que es su sitio perfecto, para mí entender, ¿vale? De estas motos. Todavía no lo hemos metido en off-road. Ya os dije que no es una moto de off-road, pero sí que podemos meterla por algunas pistas. Pero no he tenido oportunidad de meterla todavía, pero la meteremos. Por una cosa y por otra no he tenido tiempo. Y los kilómetros que le estoy haciendo a esta moto son todos por aquí, por estas carreteras espectaculares. Mirad qué bonitos descapotables. Mirad qué vistas, chicos. Estamos subiendo a Jaikibel, claro. Es que la zona ya es guapísima. Mirad qué caballos más chulos hay ahí, a la sombra de ese árbol. Joder, qué preciosidad. Mira, ahí tenemos más. Estamos en junio todavía, no sé cuándo veréis este vídeo. Estamos en junio, 24 de junio, San Juan. Ya queda poco para que llegue agosto y nos cojamos unas merecidas vacaciones, por fin. Qué ganas tengo. Mirad qué belleza. Por favor, qué bonito. Mirad los pequeñitos, los padres, las madres, toda la familia. Qué hermosura. Es que fijaos, siempre digo, cuando estamos en esta zona, que combinamos mar, montaña, animales. Mirad lo que hay ahí, qué pasote, están todos ahí, qué gozada. Pero aquello es el premio gordo, infinito, el mar es infinito, ya veis. Qué belleza, qué belleza. Y cuando vamos en moto, con esta belleza, chicos, esto es impagable, ya os lo digo yo. Qué lujazo. Siempre es un lujazo andar en moto, pero cuando tenemos esta temperatura y nos rodeamos de esta belleza, y cuando vamos probando, joder, qué sueño, se me abre la boca. Cuando vamos probando motos nuevas, como puede ser esta, también, pues quieras o no, se agradece mucho, la verdad. Con cualquier moto, ya os lo digo, siempre, cualquier moto que andemos, yo soy feliz. Siempre.
hay que intentar buscar en cada persona nuestra felicidad de la forma que sea. Tu válvula de escape. Siempre repito esta frase, pero tenemos que tener nuestra válvula de escape y evadirnos de todos los problemas del día a día, que no son pocos, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor no tenga ningún problema y me alegro mucho por él o por ella, pero en los tiempos que corremos ahora mismo, no tener problemas es muy difícil, ¿eh? Siempre hay algo, siempre hay algo, siempre. No me refiero solo al económico, pero siempre hay problemas, siempre hay algún disgusto, siempre pasa algo. Y va sumando, va sumando, va sumando. Y como se suele decir, el vaso se va llenando. Y llega un momento que el vaso ya no puede más y se desborda. Y yo por lo menos, para que no se desborde mi vaso, por muchas dificultades que nos ponga la vida, pues como os digo, siempre intento tener mi válvula de escape, que es la que hay, cuando me cargo de mucha mierda, como se suele decir, pues mi válvula de escape está aquí, chicos, debajo de mis piernas, cogiéndola con mis manos, ¿la veis? Cualquier moto es mi válvula de escape ahora mismo. Me relaja. Dar un paseíto. Los que somos moteros sabéis de qué estoy hablando. Y los que no sois moteros, pero queréis serlo, y por miedos o por saludamos a los amigos, por muchas cosas, yo siempre animo a esa gente que tiene esa espinilla ahí, porque tengo muchos amigos y conocidos que siempre me dicen: joder, qué envidia me das cuando veo tus vídeos con la moto. Siempre, en serio, mucha gente me dice eso: qué envidia me das, qué envidia me das. Pues que son gente que a lo mejor no han tomado la iniciativa todavía de comprarse una moto o de sacarse el carnet, pero les pica el gusanillo, o sea, les llama. Y yo solo digo una cosa: si tú crees que algo te llama, lucha por ello, en serio, ¿eh? O sea, no esperes a mañana o a pasado, que lo puedes hacer perfectamente, evidentemente, cada uno con su vida hace lo que quiere, pero a veces el mañana y el pasado para algunas personas no llegan, y no quiero ser dramatista, ¿vale? Mira qué vistas, ¿eh? Fuenterrabía, ¿vale? Vamos a bajar a Fuenterrabía. Así que lo que os digo, todas esas personas que os veis con la necesidad de probar, de ese gusanillo de la moto, de que veis un vídeo y os gustaría estar ahí como yo en la moto, dando un paseo como ahora, disfrutando de las vistas y de la moto, yo os invito, os animo de verdad a que lo hagáis, porque a lo mejor lo pruebas y no te gusta, porque también conozco a alguno que tenía esa cosa, lo probó y luego me decía: pues que he probado, me he comprado una moto de segunda mano y no es lo mío. Pues no pasa nada, pero has probado, ya está. O sea, no te vas a ir de este mundo, como digo yo, con esa cosa de que joder, si hubiese hecho, ¿sabes lo que os digo? O sea, tener esa felicidad en el cuerpo de algo que te guste, que te pueda llenar. Yo por lo menos, mi filosofía de vida es así. Y a mí me gustan muchas cosas, como a muchos de vosotros, evidentemente. La moto es de lo que más me llena, y los coches, porque son mi pasión. Pero también hay otras cosas que hago, que muchas veces muchos no sabéis. Y yo siempre que algo me llama la atención de la forma que sea, voy a por ello. O sea, no me quedo con eso de que, hostia, no lo voy a hacer, hostia, que no. Porque, lo que os digo, luego ya puede ser tarde, ¿vale? Entonces, hay que hacer cosas. Me acuerdo hace, no sé cuánto tengo el detector de metales, hace 3 años que lo tengo. Pues me llamaba la atención y me lo compré. Y es verdad que no lo toco mucho, más que cuando hace buen tiempo, porque en invierno eso lo saco menos, por no decir nada. Pero ahora empezaremos también con el detector en las playas y bueno, iremos con mis hijos. Y es un hobby bonito, la verdad, porque te entretienes mucho y te da muchas alegrías, el poder sacar de vez en cuando
una monedita, un anillo, no siempre, pero monedas casi siempre suelen salir, no nos vamos a engañar. Lo de los anillos es más difícil, también hemos sacado anillos, si lo sabéis, que habéis visto vídeos, pero tener un hobby o varios es necesario, es necesario, chicos. Así que lo que os digo, la moto, muy recomendable. Si estáis buscando sentir eso que os llama en vuestro dentro, en vuestro ser, yo os invito, de verdad, os invito a que probéis. Y tenéis más papeletas de que os va a gustar de que no, pero evidentemente también puede ser que no, pero es un porcentaje muy bajo. Yo, la mayoría de los moteros que conozco, que han probado, se han enganchado como a la droga, con perdón. Es así, chicos, es así. O sea, la libertad que te da la moto, ya te lo digo yo. Hostia, ¿este qué hace? Ah. La libertad que te da la moto, a mí no me lo da nada, la libertad, ¿eh? Y en coche sí, vale, en coche también. A mí también me gusta andar en coche, me gusta conducir. Me he hecho muchas rutas. Y para los colegas, me he hecho muchas rutas en coches y bonitas. Pero eso es otro rollo, chicos. Esto es otro rollo. Esto te transmite otra cosa. Esto lo tenéis que sentir en vuestras propias carnes. Aunque los vídeos, lo que os digo, mucha gente me han dicho que joder, qué mira me das cuando vas con la moto. O sea, pero esto se siente montado aquí encima, chicos. Esto sentado, sentir el aire, todo es una maravilla. Una maravilla. Vamos a ir al puerto por ahí y os enseño más cositas. Bueno, pues mirad, estamos en Fuenterrabía. Ahí están los barquitos. La playa la hemos dejado por ahí atrás. Marea medio baja, no sé si está en subida, está en bajada. Posiblemente está en subida. Y nada, acabaremos por ahí el vídeo por ahí adelante. Vamos a meternos por aquí, que hace mucho que no me meto. No sé si esto está abierto, está cerrado. Ah, está cerrado, aquí está. Ah, no es la siguiente. Ah, está cerrado también aquí. Ah. Habrá que entrar por la otra. Ah, mira. Aquí antes venía mucho yo a pescar. Mis pulpitos y mis chipirones. Pero como os dije en un vídeo anterior, no me da la vida para todo, no me da la vida. Pero bueno, lo que sí hago es, aunque no me dé la vida para pescar, porque si no, claro, me tengo que quitar otras cosas, el venir aquí con la moto, oler este mar, ver estas vistas, esto no tiene precio. Mira aquí, bien, están ahí comiendo con esa mesita, te pones ahí y a disfrutar, ya lo creo. Ya lo creo. Hoy aquí hay gente pescando, el día acompaña. Aquí te vienes con una mesita, una silla, echas las cañas y esto es un lujazo, chicos. Un lujazo. Para muchos diréis, eso es un aburrimiento. Está claro que a todos nos pueden gustar las mismas cosas. Pero yo aquí, como están estos, madre mía, he estado años, horas y horas. Y era feliz no, lo siguiente. Me da una tranquilidad, una paz. Bueno. Vamos a ir, a ver si podemos salir por aquí. Creo que sí. Mira que de cajas, Todas esas cajas luego son para llenarlas de pescado, evidentemente. Y transportar el pescado a otras zonas, a otras provincias. Vaya excavadoras, vaya palas hay ahí. Aquí están las grúas estas de Usandizaga. Aquí también van a poner piedras, rompeolas, mira. Esas piedras las ponen ahí para cuando peguen las olas, que no salga el agua para afuera, ¿vale? Absorbe, esas piedras lo que hace es absorber la ola y no pega tanto golpe al muro y pueda romperlo, etcétera. En Getaria también estaban poniendo el otro día esas piedras rompeolas, que pesan toneladas cada una, evidentemente. Por aquí supuestamente no puede bajar nadie ahora. Esto ya es sentido único para arriba, pero ya sabéis, siempre hay que ir con cuidadito, que no nos venga ningún iluminado. Yo nunca me he encontrado jamás en la vida ninguno por aquí bajando, pero vamos, nunca se sabe. Ya me entendéis. Que yo sepa no se puede bajar, solo se puede subir. Hasta ya por aquí ya es todo subida. Tienes que dar la vuelta otra vez si quieres volver a subir.
Pero nunca hay que fiarse. Hay que intentar siempre ir por el carril derecho, por si acaso lo que os digo, baja un ciclista o un iluminado por ahí, que siempre hay alguno que se le va la olla o se confunde y te puedes pegar el susto padre. Esto es así, aquí y en todos los lados. Nada, esta ya es la parte más alta de Fuenterrabía, aquí del faro, por decirlo así. Luego tenemos montaña, también podemos subir por ahí, hay montaña para hacer senderismo. Mirad qué calas hay aquí más chulas, mirad qué espectáculo para estar ahí buceando, pescando o estar con tu barco de recreo simplemente ahí, quieto, disfrutando de la vida, chicos. No me digáis que eso no es disfrutar de la vida, chicos. Eso es otra de las maneras que me encantaría a mí estar ahí. He montado muchos barcos de amigos. Yo no tengo barco personalmente. Quizás algún día, el día de mañana. Tengo carné de barco, me saqué. Tengo el carné de moto de agua. Porque siempre tuve la oportunidad y dije, ¿por qué no? Me lo saco. No valía mucho y lo tengo ahí. El día de mañana, si Dios quiere y me jubilo, pues nunca se sabe, oye. El poder comprarte un barquito y estar ahí relajado, tranquilamente, haciendo tus cositas y ya está. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Has visto qué de motores había ahí? ¡Uf! Estaba lleno de moteros, chicos, lleno. Hay un montón de moteros que han venido de ruta. Os voy a enseñar, y acabamos aquí el vídeo ya, las chuches que os dije que le había puesto a la moto, que me faltaba la pata de cabra. El ampliador de pata perdón. Este de aquí, ya lo veis. Ya lo tengo puesto. Y la verdad que, joder, de tener una pata pequeñita a tener un ampliador como puede ser este, pues te da una firmeza a la moto, pero muy bien, muy bien. Ya os dije que me hubiese gustado haberla cogido en color oro para darle esas pinceladas también, pero no lo había. El fabricante me dijo que ya se habían agotado y que no iban a tener más, y bueno, lo hemos cogido en un cromado. Y luego también la última tontería también que pedí, creo que fueron también los tapones. Los tapones, a lo mejor de aquí no los veo, mira, los tapones también en color dorado. Estos de aquí, los tapones de inflado. Esta chorrada. Ya sabéis que a mí estas tonterías me encantan. Pues cogimos uno para la delantera y otro para la trasera. Y digamos que me falta por llegar los cubremanos. Estos de plástico, que iban incluidos en la moto. O sea, también son de regalo, pero no han llegado. A mí y a más gente, no han llegado. Entonces, bueno, sería, digamos, lo que falta. Y luego en el vídeo de las chuches os enseñé también, me dijisteis que todos que la moto estaba muy chula, que os gustaba mucho a muchos de vosotros y que con un toque trasero ya quedaría la moto mucho mejor. Evidentemente vestiría mucho más, pero ya os he dicho que de momento estoy barajando esas alternativas. Así que nada, por aquí acabamos este vídeo. Espero que os haya gustado, es un vídeo más para el canal. Y yo ahora me voy con esos de ruta, con las motos y a ver dónde van. A lo mejor grabamos un vídeo. El siguiente vídeo a lo mejor lo grabamos con esos. Venga chicos, un abrazo, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.